Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación y comenzamos ahora con material nuevo relacionado al segundo examen y todo lo que vamos a estar discutiendo en esta parte del curso es con respecto al concepto de ruido en dispositivos electrónicos o en sistemas de dispositivos electrónicos. Eh, Estos dispositivos o componentes, como yo le llamo en el documento, pueden ser componentes o dispositivos activos o pasivos. ¿Ve? Los componentes activos son componentes que tienen ganancia, los componentes pasivos son componentes que tienen pérdidas. En esta primera clase y en esta semana correspondiente vamos a estar trabajando con la parte de componentes activos y más adelante vamos a estar trabajando con componentes pasivos. Luego vamos a tener entonces la parte de sistema, que es varios componentes a la vez. Aquí solamente vamos a trabajar con uno, un componente activo y luego un componente pasivo. Y luego vamos a tener combinaciones o varios componentes activos, así que sería un sistema activo, un sistema componente activo. Y luego tendríamos mezcla de varios componentes activos con varios componentes pasivos. Entonces sería un sistema combinado, activo y pasivo. Así que esas son las próximas discusiones que vamos a tener en el curso. Pero por ahora esta primera parte va a ser solamente de componentes activos. Aunque el documento incluye ambas partes, tanto de activos como pasivos. Ahora, lo primero es definir qué es ruido. El ruido, como tiene aquí la definición, es una variación indeseable, usualmente aleatoria. Aleatoria significa que no sigue un patrón. No es como las señales que nosotros estamos acostumbrados a ver y a estudiar, que tienen un patrón definido, como una señal sinusoidal, una señal cuadrada, una señal triangular, una señal rectificada media onda. Todos estos tipos de señales ustedes pueden graficar una señal y pueden ver un patrón, que es el ciclo de las señales, y por eso le llamamos ciclo, porque ese patrón se va repitiendo cada cierto tiempo. En el caso de un ruido es una señal aleatoria que no sigue un patrón definido. Puede tener una forma de momento y de momento cambia, y entonces es algo cambiante, es un patrón aleatorio. Esa señal es indeseable, se dice que es indeseable porque obviamente yo no deseo que exista ruido, pero lamentablemente sí existe y siempre va a existir el ruido. ¿Eh? Y esa señal que lamentablemente existe, aunque no se quiera, va a interferir pues con la señal que yo quiero enviar, o sea, la señal de información que yo generé en algún lugar, perdón, y yo quiero enviarla a otro lugar. Lamentablemente esa señal de ruido normalmente interfieren porque se mezclan con esas señales y hacen que entonces esa señal ya no sea tan pura como cuando se generó. Entonces empieza a crear problemas de comunicación, ¿ves? Porque entonces ya tengo una señal que no es deseable, que se está mezclando con la señal que sí yo quiero transmitir. Aunque yo no puedo eliminar por completo ese ruido, porque lamentablemente no se puede eliminar, pero sí se puede reducir sus efectos. Una forma es reduciendo el ancho de banda. Cuando yo transmito una señal, como ya quizás hemos explicado anteriormente, mientras más ancho de banda yo tengo para transmitir, pues más información yo puedo enviar. Pero lamentablemente, dentro de ese ancho de banda también se puede colar más ruido. Se puede meter más ruido dentro de ese ancho de banda, así que al aumentar el ancho de banda sí aumento la cantidad de información o el espacio que tengo para poder transmitir señales de información, pero lamentablemente también al aumentar ese espacio también estoy aumentando ese espacio para que pueda introducirse más ruido. Así que cuando hay demasiado ruido, pues una alternativa es tratar de reducir el ancho de banda, pero sabemos que si reducimos el ancho de banda también vamos a reducir la información que vamos a enviar. Así que ahí hay que ver, de acuerdo a la situación, que amerita mejor. Si reducir el ancho de banda no afecta tanto la información que se va a enviar, pero sí por lo menos me elimina ruido, pues entonces se opta por esa opción.
Otra forma de reducir el ruido es aumentar la potencia en el transmisor. Cuando yo voy a transmitir esa señal, ¿eh? Pues aumentarle el nivel de potencia a esa señal para que entonces ese nivel de señal, la potencia de esa señal sea mucho más que la potencia de ruido. Normalmente estas señales, como vamos a ver, se miden en términos de potencia. Pues entonces cuando yo tengo una señal que yo voy a transmitir, pues ese nivel de potencia de la señal debe ser mucho mayor o mucho más grande al nivel de la potencia de ruido. Si están muy cercanos, pues el ruido puede afectar más ese nivel de potencia de la señal que yo voy a transmitir. Por eso entonces típicamente se trata de aumentar el nivel de potencia de la señal mucho más para que entonces sea más potente esa señal y entonces el ruido la afecte menos. Pero eso significa, pues obviamente ese aumento de power en el transmisor significa transmisores más potentes, pues más dinero invertido, porque son obviamente transmisores que van a ser más costosos. Y otra técnica que se utiliza mucho es el uso de amplificadores de bajo ruido. Normalmente siempre nosotros en algún sistema, como vamos a ver, y el componente activo que más se utiliza es el componente de un amplificador, o sea, el dispositivo o componente de activo más utilizado en los sistemas de comunicaciones son los amplificadores, porque en cualquier momento yo tengo que amplificar la señal. Normalmente estas señales, cuando se crean, son señales cuya nivel de energía son bajos y normalmente hay que amplificarlo con uno o varios amplificadores. Típicamente por eso son sistemas, porque normalmente esa señal puede pasar por lo que le llaman un banco de amplificadores o un sistema de amplificadores, varios amplificadores, como le llaman, en cascada, uno luego del otro. Como vamos a ver, si yo utilizo un amplificador o varios amplificadores, tengo que tener en consideración que esos amplificadores que voy a usar deben de ser de bajo ruido. Y desde ahora le adelanto que cuando veamos esa parte en los sistemas, el amplificador más importante es el primero que haya dentro de ese banco de amplificadores. Yo puedo tener 3 amplificadores, 5, 6, 8 amplificadores en un sistema en cascada, pero el más que me interesa que sea de bajo ruido, obviamente porque son más costosos. Quizá yo no puedo tener los 10 amplificadores que sean de bajo ruido o los 5, pero si por lo menos el primero yo puedo invertir y que sea un amplificador de bajo ruido o que sea el de menor ruido que todos los demás, pues eso me va a beneficiar, porque ese es el más que va a tener que ver con el nivel de ruido que yo voy a poder transmitir. Y de esa manera, si el primer amplificador que yo coloco en ese sistema de amplificadores es el mejor en términos de que sea de bajo ruido, o sea, bajo ruido significa que genera poco ruido, porque como vamos a ver, el dispositivo per se, o sea, el mismo amplificador, cualquier dispositivo que yo utilizo dentro de un equipo de electrónica, desde resistores, condensadores, cualquier pieza electrónica cuando está funcionando genera ruido. Lo que pasa es que obvio, una pieza sola lo que genera un ruido bien pequeño, pero cuando estamos dentro de un aparato electrónico que tiene miles de componentes, pues todos esos ruidos se van sumando. Y obviamente puede generar un nivel de ruido bastante alto cuando son miles o millones de dispositivos que están dentro de ese artefacto. Pues entonces, en el caso de los amplificadores, si por lo menos ese primer amplificador es el de menor ruido posible, pues eso me va a beneficiar porque ese es el que más va a cancelar el ruido que se puede transmitir. Y entonces, aunque los otros no sean de bajo ruido o sean más ruidosos, pero si el primero es el mejor en términos de bajo ruido, eso me va a beneficiar. En términos de las señales de ruido, hay dos tipos de ruido. Nosotros vamos a estar trabajando con lo que le llaman el ruido interno, que es el que se genera, como acabo de decir, por cualquier equipo electrónico, tanto en la parte de componentes pasivos. Componentes pasivos son, por ejemplo, las resistencias, cualquier cable de conexión, o la parte de componentes activos, que son, por ejemplo, diodos, transistores, amplificadores, todos esos dispositivos
se catalogan como dispositivos o componentes activos. La otra parte de ruido es los ruidos externos. Ruidos externos son, por ejemplo, el man-made noise, que es el que se genera cuando hay chispas, especialmente cuando hay conexiones con motores eléctricos. Cada vez que ese motor eléctrico va a prender, pues esa parte interna del motor, cuando por ejemplo en lo que le llaman las escobillas de ese motor, hace por la fricción, hace que boten como una chispa, pues esa chispa es un indicativo de que ahí hay un ruido que se está generando. Otro tipo de ruido es el atmosférico, el atmospheric noise, que esto es normalmente producido por descarga eléctrica. Este, por ejemplo, es cuando hay condiciones atmosféricas que está tronando o están haciendo relámpagos. Pues esos relámpagos son son descargas eléctricas que se están generando, y entonces ocurre lo que le llaman son los rayos eléctricos, que es cuando hay una transmisión de esa energía desde esa atmósfera hasta acá, hasta tierra. Por eso es que cuando hay tormentas eléctricas, pues normalmente mandan a desconectar los equipos eléctricos o electrónicos. ¿Por qué? Porque ese tipo de ruido es efectivo a baja frecuencia. ¿Y a qué frecuencia funcionan nuestros dispositivos eléctricos y electrónicos en nuestra casa? Como ya hemos mencionado, la frecuencia que usa la Autoridad de Energía Eléctrica son 60 Hz. Y 60 Hz es considerada una frecuencia bajita, de las más bajitas que se utilizan. Cuando vimos esa tablita de las bandas de frecuencia, esa primera banda donde normalmente está la Autoridad de Energía Eléctrica, es prácticamente la banda más bajita que se usa a nivel comercial. Pues ese ruido normalmente efectivo a esas bajas frecuencias. Por eso es que si yo tengo conectado una computadora, por ejemplo, al outlet o al receptáculo de mi casa o donde usted esté, pues es peligroso, porque si hay un rayo que cae cerca, esa energía se cuela por ahí, y ese cable que usted tiene conectado hace que esa energía se cuele por ese outlet, y cuando viene en sentido contrario, se mezcla con la señal que viene de la autoridad, y entonces entra a su computadora junto con esa señal que viene de la autoridad. Entonces eso puede crear que esa señal se dispare en voltaje, sea más alta, porque se le aumentó la energía por ese rayo que vino. Y por eso muchas veces, pues ahí es cuando se dañan muchas veces las computadoras o artefactos electrónicos, porque quizás la parte de energía donde llega la energía inicial a un dispositivo, que normalmente son los power supply, pues explotan, porque recibió ese cantazo, como le llaman, un cantazo de corriente, que es un aumento de energía de corriente debido al rayo eléctrico que cayó. Por eso es que normalmente cuando hay descarga eléctrica, cuando hay tormenta eléctrica, se manda a apagar o a desconectar dispositivos, porque es efectivo a estas bajas frecuencias, y a bajas frecuencias que nosotros funcionamos en nuestra casa para recibir la energía de la autoridad. Otro tipo de ruido es lo que le llama el ruido del espacio, space noise, que es producido por fuentes naturales de radiación. Las fuentes naturales de radiación también producen ruido, el sol, estrellas cósmicas, y esto es efectivo a altas frecuencias. El space noise hay que estar considerándolo cuando, por ejemplo, se hacen transmisiones de radares, porque los radares funcionan a frecuencias bien altas. Entonces cuando se trabaja con frecuencias bien altas de radares, por eso es que ellos tienen que estar pendientes de la posición del sol, el nivel del sol en esos días, estrellas que estén cerca, porque toda esa parte de la parte del espacio, de ya de una zona, no tanto de la atmósfera baja, sino ya de atmósfera alta, hacen que esos ruidos se generen y se puedan ver efectivos a frecuencias altas, y eso puede afectar pues comunicaciones que se hagan, por ejemplo, con radares. Entonces cuando toda esa comunicación de radares se puede afectar por este tipo de ruido. Pero como dije, esos son ruidos externos. El que nosotros vamos a estar trabajando es ese ruido interno, que es el que se produce acá dentro de dispositivos electrónicos o equipos electrónicos, porque es que se están generando por los mismos dispositivos que hay dentro de todo un equipo. Como dije, cualquier tipo de dispositivo, resistencia, condensadores, diodos, transistores, cables, todo genera ruido. Por eso es que inicialmente dije que el ruido no se puede eliminar,
porque si todo componente genera ruido, siempre va a haber ruido, pero podemos disminuirlo con diferentes técnicas. El primer concepto que tenemos de ruido es lo que le llamamos la potencia de ruido. La vamos a definir como P sub n, noise power en inglés, potencia de ruido. Esta potencia de ruido es debido al aumento de la temperatura, o lo que le llamamos es un ruido termal. ¿Por qué? Porque depende del aumento en la temperatura de ese dispositivo o de ese equipo electrónico. ¿Qué sucede? Cuando un dispositivo o un equipo electrónico está funcionando, tiene energía conectada, pues obviamente ese dispositivo se calienta. Porque en cualquier equipo hay el efecto de resistencia. Y en la mayoría de los dispositivos está el efecto de la resistencia. Resistencia y disipación de calor. Pues como hay aumento de temperatura, pues entonces ese aumento de temperatura genera aumentos de ruido. Yo puedo medir esos niveles de ruido en términos de potencia, como dije al principio. Estos conceptos de ruido se trabajan en términos de potencia, entonces yo puedo medir el nivel de potencia que se está produciendo de ruido de ese dispositivo. Entonces ese nivel de potencia es directamente proporcional tanto a la temperatura, pero también es proporcional al ancho de banda. Por eso vamos a usar esta fórmula para la potencia de ruido, que es igual, la potencia de ruido o el noise power es igual a KTB, donde K es una constante que se conoce como la constante de Boltzmann. Es un valor, cuando hablamos de constante, que es un valor fijo, siempre ese valor va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 23 julios. Esta J es de unidades de energía, julios entre grados Kelvin. La temperatura la vamos a estar tomando entonces en consideración como temperatura absoluta. Y la temperatura absoluta se mide en lo que se conocen como grados Kelvin. Esta acá no es de kilo, esta acá es de grados Kelvin. Por eso tiene el simbolito de grados. Los grados Kelvin normalmente se calculan sumándole 273 a los valores en grados Celsius. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema me da el valor de la temperatura en Celsius. Pues yo tengo que sumarle 273 para convertirlo en grados Kelvin. Si ya la temperatura está en grados Kelvin, no hay problema, se va a sustituir ahí. Así que esa K es una constante que siempre va a tener ese valor. 1.38 por 10 a la negativo 23, un valor sumamente pequeño. La T es la temperatura, tiene que estar en grados Kelvin. Si no, y si está en grados Celsius, hay que sumarle 273. Y el ancho de banda, entonces, es el ancho de banda de ese dispositivo o de un equipo o de un sistema, cuando estemos en sistema, que es el ancho de banda donde se está generando ese ruido. Porque igual que se genera por ahí la señal, por ahí también se va a generar el ruido. Y entonces si se multiplican esos tres valores, se puede calcular el nivel de potencia de ruido. Se dice que es directamente proporcional a la temperatura del ancho de ruido, porque estas variables se están multiplicando. Si esta temperatura aumenta, si yo hago un cálculo con una temperatura, vamos a decir, de 200 Kelvin, y después la temperatura subió a 300 Kelvin, pues obviamente el nivel de potencia de ruido va a subir. Si la temperatura baja, obviamente el nivel de potencia de ruido va a bajar. Por eso es directamente proporcional. Y lo mismo, como mencioné ahorita, con el ancho de banda. Y aquí vemos el concepto de que si se reduce el ancho de banda, se reduce el ruido. Si yo tengo un valor de ancho de banda y calculo la potencia de ruido, me va a dar tantos watts. Recuerda que este cálculo es de potencia, son watts. Pero si yo aumento ese ancho de banda, pues la potencia de ruido me va a aumentar también. Si yo disminuyo ese ancho de banda, pues entonces el nivel de potencia de ruido va a bajar. Por eso entonces es que si bajo ancho de banda, bajo ruido. Porque desde esta definición inicial básica de nivel de ruido en términos de potencia, vemos que el ancho de banda es proporcional a la potencia, al igual que la temperatura. Por eso es que normalmente, si yo quiero controlar el ruido también dentro de los dispositivos, yo tengo que también tener un control de temperatura. Por eso las computadoras traen estos abanicos donde ellos hacen que se mantenga en cierta temperatura todo lo que hay dentro de esa computadora, porque si se calienta demasiado el equipo, pues entonces ese ruido va a empezar a aumentar. Entonces hay que controlar eso. Me voy a ir al área de ejemplo
en el documento que van a tener también con algunos ejemplos que también están combinados tanto para parte activo como para pasivo. En este caso vamos a trabajar con los primeros 4 ejemplos de esta clase. En el primer ejemplo dice una antena opera a una temperatura de 28 grados centígrados o Celsius. Centígrados o Celsius es lo mismo. Determina la potencia de ruido para un ancho de banda de 15 kHz. Ese es el ancho de banda con el que se va a trabajar. Pues si yo voy a la solución, que la tengo aquí, la temperatura que me dan es 28 grados Celsius, pero como es en Celsius o centígrados, tengo que cambiar la Kelvin. Así que a esos 28 grados le sumo 273, es una equivalencia que existe entre grados Kelvin y grados Celsius, y entonces serían 301 grados Kelvin. Para ese ancho de banda que me dieron, que son 15 kHz, pues sustituyo la ecuación K, que es una constante, siempre va a ser este número, 1.38 por 10 a la menos 23, por 301, que es la temperatura en Kelvin, el ejole que me ponen 28 aquí, o el valor que te dé en Celsius, ¿no? Y hay que ser en Kelvin, por el ancho de banda, en este caso era 15 kilos, kilo es por 10 a la 3, multiplico esos 3 valores y me da entonces 6.2307 por 10 a la negativo 17 watts. En este caso lo puse en notación en notación científica, para el que lo tiene así el formato en la calculadora. El que lo tiene en formato de ingeniería le va a dar 62.307 pero por 10 a la menos 18 watts. O sea, todo depende si usted lo tiene en formato normal, que la calculadora se lo va a poner automáticamente en formato científico porque es un número bien pequeño, o si lo tiene en formato ingeniería, pues automáticamente se lo va a colocar de esta manera. Nuevamente, esto es lo mismo, lo único que uno está en científico y el otro está en ingeniería. Y de esa manera calculamos la potencia de ruido. Si yo aquí hubiese aumentado la temperatura a otro valor, obviamente este número me va a dar más grande. Si yo lo disminuyo, pues este número me va a dar más pequeño. Lo mismo pasa con el ancho de banda. Si yo aumento el ancho de banda, este número me va a dar más grande. Si lo disminuyo, me va a dar más pequeño. El próximo concepto de ruido es lo que le llamamos la razón de señal a ruido, lo que se conoce en inglés como el signal to noise ratio. El signal to noise ratio es lo que se conoce como la calidad de la señal con respecto al ruido. ¿Ve? ¿Cuán buena es la señal que yo estoy transmitiendo en términos de su potencia versus el ruido que está entrando también junto con ella en términos de el nivel entonces de la potencia de ese ruido? Por eso entonces, si yo quiero calcular la razón de señal a ruido, es una razón, así que matemáticamente lo que se hace es dividir dos números. Se divide la potencia de la señal, o el signal power, entre la potencia de ruido, el noise power. Y esa división de esos dos valores me va a dar entonces la razón de señal a ruido de esa señal. ¿Dónde? Esto puede aplicarse en la entrada o en la salida. Yo puedo tener una razón de señal a ruido en la entrada del dispositivo o de un sistema, y yo puedo tener una razón de señal a ruido en la salida de un dispositivo o de un sistema. Por eso se puede aplicar tanto en la entrada como en la salida. Si estamos hablando de la entrada, pues sería la señal, la potencia de la señal que entra entre la potencia de ruido que entra. Si estamos hablando de la salida, pues la potencia de la señal que sale versus la potencia de ruido que sale. ¿De dónde? Pues de ese dispositivo, o si es un sistema, de un sistema. Ese valor decimos que es un valor en magnitud. O sea que esto que dice aquí, MAG, significa magnitud. ¿Por qué? Porque este número, que es lo que menciona aquí, ese está en magnitud, no tiene unidades. Ya que es una razón de potencias. ¿Qué significa que sea una razón de potencia? Yo dividí watts entre watts y se van a cancelar las unidades. Así que me va a quedar sin unidad ese valor. Eso me va a dar solamente un número. Si ese número me da 30, lo que significa que la señal, el nivel de la señal en términos de potencia es 30 veces por encima del nivel de ruido que yo tengo en términos de potencia. Si esta razón de señal de ruido es de 100, pues significa que la señal
en términos de potencia, es 100 veces más grande que la potencia de ruido. ¿Qué significa esto? Que mientras más grande sea la razón de señal a ruido, pues la calidad de la señal es mejor. Porque si esta división me dio 100, pues significa que la señal es 100 veces mejor o 100 veces mayor que el ruido. Pues la calidad es de 100 veces más. Si es 200, pues 200. Si es 1000, pues la calidad es 1000 veces mejor que el ruido. O sea, mientras más grande ese valor, mejor. Porque más alta es la potencia de la señal con respecto a la del ruido. Mientras más bajito sea este número, pues peor es. Porque ya la señal no es tan alta con respecto al ruido. Así que siempre se busca que esta razón de señal a ruido sea lo más alto posible. En términos de comunicaciones se utiliza mucho la escala de decibeles. Esto lo vamos a estar viendo mucho en los cálculos que vamos a estar haciendo y lo vamos a estar repasando en el laboratorio. Cuando yo voy a calcular este valor que me dio, que es un numerito en decibeles, la fórmula va a ser 10 por el logaritmo de lo que me haya calculado la fórmula anterior. En este caso, si yo lo aplico a esta fórmula, sería 10 por el logaritmo de lo que me dio la razón de señal a ruido en magnitud. Y lo cambio a un valor de razón de señal a ruido, pero en decibeles, que se abrevia como dB. Decibeles es una escala logarítmica. Por eso usamos log, de logaritmo. Y aquí atención, si usted tiene una calculadora sencilla, normalmente usted primero tiene que calcular el logaritmo de lo que voy a calcular y luego ese resultado se multiplica por 10. Porque hay calculadoras que primero usted le tiene que poner el número y después le tiene que poner la función. ¿Qué yo voy a hacer con ese número? Pues le voy a sacar raíz cuadrada. Pues si usted pone el 4 y le da el símbolo de raíz cuadrada, pues le da el resultado, que es 2. Raíz cuadrada de 4 es 2. Si es una calculadora un poquito mejor, donde ya automáticamente usted puede poner log y le abre un paréntesis, para ahí usted puede escribir la fórmula directa, 10 por log, y dentro del paréntesis pone el numerito que usted le va a sacar el logaritmo. Pero si la calculadora es sencilla y no tiene esa opción de que le aparezca el log y un paréntesis en la misma pantalla de la calculadora, usted primero entonces tiene que calcularle el logaritmo de ese número. Si esta razón de señal ruido fue 100, usted calcula el logaritmo de 100, tanto, y eso lo multiplica por 10, y entonces ese va a ser el resultado de la razón de señal a ruido en este caso. Otro parámetro que definimos entonces de ruido es lo que se conoce como la figura de ruido, noise figure, NF, de la sigla en inglés, noise figure, figura de ruido, NF. La figura de ruido lo que habla es de cómo se mide la degradación en términos de la señal de ruido que entró versus la que salió. O sea, un componente nuevamente en un sistema. Como mencionamos acá arriba, esta fórmula de razón de señal de ruido yo la puedo aplicar en la entrada o en la salida. Pues yo puedo tener una razón de señal a ruido en magnitud en la entrada, porque tomé la señal de entrada, la potencia de la señal que entró, el ruido que entró, los dividí y saqué la razón de señal a ruido, y lo mismo hice en la salida. Tomé la potencia de salida de la señal de salida, tomé la potencia de ruido de salida, los dividí y saqué una razón de señal de ruido. Ahora esos dos resultados yo los dividiría, la parte de la entrada entre la parte de la salida, y eso me da entonces lo que se conoce como la figura de ruido en magnitud también, porque esto si es magnitud es un número, esto es un número, así que dos números me va a seguir dando otro número, y esa es la figura de ruido en magnitud. Como dice la definición, eso es una degradación. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente, si yo tengo una razón de señal a ruido, o sea, la calidad de la señal que entró en la entrada, in, por si acaso este in es de input, entrada, y este out de output, salida. La razón de ruido, la razón de señal a ruido en la entrada es de tanto, vamos a decir que fue de 500. Significa que la señal es 500 veces mejor o está por encima del ruido. Pero en la salida puede ser que me haya calculado 200. Y eso siempre lamentablemente va a ocurrir. ¿Por qué?
siempre la calidad de la señal, esa razón de señalar ruido cuando la tengo en la entrada y cuando vuelvo y la calculo en la salida, me va a disminuir, se va a degradar, va a empeorar. ¿Por qué? Porque cuando la señal entre a ese dispositivo, entró la señal, pero también entró ruido. ¿Qué va a ocurrir con ese dispositivo? Va a coger la señal y me la va a aumentar. Pero ese dispositivo me va a coger el ruido que entró y también me lo va a aumentar. Pero aparte del ruido que él me aumenta, que entró, también el mismo dispositivo va a generar ruido. Si es un amplificador, por ejemplo, si es un amplificador, el amplificador lo que hace es que tiene una ganancia, me va a aumentar lo que entra. Me aumenta la señal que entró, pero también me aumenta el ruido que entró. Pero en adición a eso, él mismo, el propio amplificador, me genera un ruido del mismo, del propio. Y ese ruido hay que añadírselo al ruido amplificado que vino de la entrada. Y entonces, ¿qué sucede? Al yo tener ahora tanto un nivel de ruido que entró amplificado, más un nivel de ruido que él mismo produjo, que él mismo pudo producir, pues entonces lo que va a hacer es que la razón de señalar ruido, la calidad de la señal en la salida va a empeorar, va a ser peor. Y cuando yo hago este cálculo, ese numerito que a mí me da es cuántas veces empeoró la situación, cuántas veces empeoró la calidad de la señal cuando entró a versus cuando salió. Si esta razón de señalar ruido me da 3, significa que la calidad de la señal cuando entró versus cuando salió empeoró 3 veces. Ahora, si este valor me da 1.5, quiere decir que la calidad de la señal cuando salió versus cuando entró empeoró solamente 1.5 veces. ¿Qué quiere decir? Que ahora, en términos de este valor de figura de ruido, lo que se busca es que este número sea lo más bajo posible. Lo más bajo posible sería 1, no 0, 1. ¿Por qué? Porque si la calidad que entró es igual a la calidad que salió, o sea, si esta razón de señalar ruido en la entrada fuera la misma que la salida, o sea, que no empeora, sino que se mantiene la misma calidad, pues si yo divido, si entró una calidad de 500 y salió una calidad también de 500, 500 entre 500 es 1. Esa sería la mejor figura de ruido, 1. Eso significa que no hubo degradación, nada empeoró. Ahora, ¿qué sucede? Si la calidad de la señal que entró es 500, pero la que salió es 250, pues cuando yo divido 500 entre 250, me da 2. Pues ya significa que, ¿qué pasó? De 500 a 250, ¿qué ocurrió? Se fue por la mitad. Eso significa que en términos de degradación o que empeoró la situación, empeoró 2 veces. La señal se degradó 2 veces con respecto a lo que entró. Y esa figura de ruido de 2 significa eso, que hubo una degradación de 2 veces la calidad de la señal. Si la calidad de la señal que entró es de 500 y la que sale es de 100, 500 entre 100 es 5. Quiere decir ahora que la figura de ruido es de 5. Quiere decir que la calidad disminuyó 5 veces. Eso es peor. La calidad disminuyó 5 veces. Es peor aún. Así que una figura de ruido de 5 versus una de 2, la figura de ruido de 2 es mejor. Significa que degradó o empeoró la situación menos veces. Solamente 2. Si empeora mucho, es peor. Así que lo que se busca es que esas figuras de ruido sean lo más bajo posible. De la misma manera que usamos la fórmula para calcular de aquí de magnitud a decibeles, también podemos usar esa fórmula aquí. Luego que tenemos ese valor de magnitud, si lo queremos calcular en decibeles, pues entonces nuevamente aplico la misma fórmula, el logaritmo de ese número en magnitud y luego lo multiplico por 10 y me da entonces la figura de ruido en decibeles. ¿Por qué? Porque en comunicaciones muchos equipos y muchos cálculos se usan en decibeles, porque muchas veces muchos equipos miden estos valores pero en decibeles, no en magnitudes. Pero a nivel teórico se calcula en magnitud y luego se calcula en decibeles. Ojo, vamos a estar viendo que a veces me pueden dar un dato o yo calculo algo en magnitud y lo cambio a decibeles, pero también puede ser a la viceversa, que me den un valor en decibeles pero yo lo quiero en magnitud. Todas las fórmulas originales que vamos a estar viendo se trabajan en magnitud. Y desde ahora le digo, si a usted le da un dato
Un dato es lo que me dio el problema. Si el problema te dio un valor en decibeles, automáticamente se va a tener que cambiar la magnitud primero para poder usar una de las fórmulas que estamos viendo. Eso en el documento. Disculpen aquí que se paraliza un poco la computadora. Al final del documento le explico eso. Eso también lo vamos a estar viendo. ¿Ves? Esta parte es la que estamos explicando ahora, de que si yo tengo un valor en magnitud, pues le aplico 10 por el logaritmo de ese valor y lo convierto a decibeles. Pero si es al revés, que lo que me dieron fue un dato en decibeles, hay que cambiarlo a magnitud para poder ser utilizado en cualquier fórmula que tengamos. Para eso se va a usar esta fórmula. El valor en decibeles que me dio el problema se divide entre 10 y después yo voy a coger 10 y lo voy a elevar a ese resultado. Si por ejemplo es 5 decibeles, yo divido 5 entre 10. 5 entre 10 me va a dar 0.5. Entonces yo tomo 10 elevado a 0.5. Y ese resultado va a ser el valor en magnitud. Al revés, de decibeles lo cambié a magnitud. Eso es para cuando son datos. Si el problema me da un dato en decibeles, como vamos a ver más adelante qué datos pueden darse en decibeles, yo lo voy a cambiar a magnitud. De lo que hemos explicado hasta el momento, qué datos me pueden dar en decibeles, puede ser que esta razón de señalar ruido en la entrada o en la salida me la dé el problema, pero ya calculada, pero ya un valor de decibeles. Pues si por ejemplo me dieron la razón de señalar ruido en la entrada y me dijeron que era 5 decibeles, tengo que cambiarla a magnitud. Y esta, si me la dieron en decibeles también, la tengo que cambiar a magnitud para que entonces luego los dos valores en magnitud los pueda dividir y sacar la figura de ruido. Así que todo depende de cómo Ahora, estas fórmulas nosotros las podemos aplicar a componentes activos, como dije, o componentes pasivos. En este primer caso vamos a trabajar con componentes activos. Un componente activo, como dije, es un componente que tiene ganancia, obviamente mayor que 1. Ganancia significa que aumenta lo que entró al dispositivo o al componente, lo va a aumentar de acuerdo a esa ganancia. Por eso cuando nosotros vimos en otras clases de electrónica, amplificadores emisor común con transistores BJT o amplificador common source con JFET o amplificadores operacionales. Siempre teníamos un cálculo de ganancia. Pues ahora esa ganancia normalmente pues me la dan ya, porque pues en este caso yo no quiero estar calculando ganancias, sino es un dato que ya me van a dar dado, pero como es como un componente activo, típicamente, como dije, el amplificador es el ejemplo más sencillo, más claro de un componente activo. Pues ese amplificador tiene que tener una ganancia. Pues me van a dar el valor de ganancia. En este caso el valor de ganancia va a estar identificado como G. ¿Ves? Como dije, el mejor ejemplo es de un componente activo, un amplificador. Ese valor de ganancia me lo pueden dar en magnitud, que es como normalmente me lo dan, pero también me lo pueden dar en decibeles. Me pueden decir que la ganancia es de 15. Si no dice nada más, me dice solamente 15 el número, pues es magnitud. Pero si dice 15 dB, pues son 15 decibeles. Y en ese caso tengo que aplicar esta formulita, cambiar esos decibeles a magnitud, para poder usar esa ganancia en la fórmula. Porque toda fórmula que envuelva ganancia de un componente activo necesita el valor de ganancia en magnitud, no en decibeles. Pero como dije, me la pueden dar en decibeles, tengo que cambiar la magnitud. Otro valor que normalmente me van a dar como datos del componente activo es la figura de ruido que acabamos de explicar, la NF de ese componente activo, o sea, de ese amplificador. Y la figura de ruido también me la pueden dar en magnitud o en decibeles. Nuevamente, si me la dan en magnitud, perfecto. Si me la dan en decibeles, tengo que cambiarla a magnitud. O, en vez de darme la figura de ruido, me pueden dar entonces lo que se conoce como la temperatura equivalente de ese amplificador. Y la temperatura equivalente se va a llamar TEQ, Equivalent Temperature, temperatura equivalente.
Y esa temperatura debe estar dada en grados Kelvin. En este caso casi siempre se va a dar ya en grados Kelvin. No hay que estar haciendo la conversión que vimos ahorita. ¿Ves? Va a estar dada en grados Kelvin. Para cuestión de la temperatura, esto de magnitud y decibeles no aplica. ¿Ves? Hay gente que le aplica magnitud y decibeles a la temperatura. Para temperatura no. Temperatura son grados. Grados Kelvin. Ahí no aplica temperatura en magnitud o en decibeles, por si acaso. La temperatura siempre va a estar en grados Kelvin. Ese valor de temperatura puede ser dado. Por eso pongo aquí que el valor dado puede ser el de la temperatura equivalente en grados Kelvin o en la figura de ruido que la pueden dar en magnitud en decibeles. Uno de esos dos normalmente me lo van a dar. Con uno puedo calcular el otro. Vamos a explicar ahora lo de temperatura equivalente. Y obviamente el ancho de banda de ese dispositivo activo, que va a ser el valor dB del ancho de banda en hertz. Tantos hertz, obviamente con prefijo, puede ser kilohertz, megahertz, gigahertz de ancho de banda. Voy a brincar esta parte de componentes pasivos, eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Y me voy a ir entonces a lo que es temperatura equivalente de ruido. Y la relación que tiene con la figura de ruido. Esa temperatura equivalente es la temperatura a la cual un componente, en este caso vamos a decir un amplificador, puede producir un nivel de ruido equivalente a una fuente de ruido. O sea, el dispositivo, como dije, todo dispositivo genera ruido. Pues si él genera ruido, lo vemos como si fuera una fuente de ruido, porque él mismo está generando su propio ruido. ¿Ves? Normalmente ese ruido que genera el propio dispositivo lo vamos a tomar siempre, y esto siempre va a ser así, a una temperatura de referencia, así yo le llamo temperatura de referencia, igual a T0. Y ese valor de T0 cada vez que aparezca en cualquier fórmula va a tener un valor de 290 Kelvin. Eso va a ser ya un valor fijo. Eso significa que es como si el ruido que está generando ese dispositivo lo estaría generando a un valor de referencia de 290 Kelvin. ¿Ves? Y por eso entonces se le conoce como esa temperatura, con esa temperatura de referencia se va a calcular entonces la temperatura equivalente del ruido que él genera. Por si acaso, esto no es la temperatura equivalente, esto es la temperatura de referencia de cero. La temperatura equivalente en el caso de los amplificadores o componentes activos se calcula de esta manera. Vamos a usar esta viene después, que es para componentes pasivos, pero en esta semana nuevamente estamos con componentes solamente activos. Para componentes activos yo lo que voy a hacer es que voy a tomar el valor que me dieron de figura de ruido, por eso acá yo dije que me pueden dar la temperatura equivalente o la figura de ruido. Si la temperatura equivalente no está dada y la quiero calcular, me tuvieron que haber dado la figura de ruido o tuve que haberla calculado. Si ya tengo la figura de ruido de ese dispositivo activo, le voy a restar 1 y eso, después que reste 1, lo voy a multiplicar por esa T0, que es esta temperatura de referencia, que es 290 Kelvin. Y eso me va a dar entonces el valor de la temperatura equivalente, obviamente también en grados Kelvin. Si por el contrario la temperatura equivalente es lo que me dan, el dato que me dan, pues entonces esta sería la otra ecuación para relacionar figura de ruido con temperatura. ¿Ves? Aquí al revés. Aquí me dieron la figura de ruido, con esa yo estoy calculando la temperatura equivalente. Tuve que haber restado figura de ruido menos 1 y eso lo multipliqué por 290, que es la temperatura de referencia, y calculé la temperatura equivalente. Aquí sería al revés. Si aquí lo que me dan es la temperatura equivalente, con ella voy a calcular la figura de ruido de ese amplificador, por ejemplo. Eso sería dividiendo la temperatura que me dieron entre 290, nuevamente T0, que es 290, y a ese resultado le sumo 1 y de ahí entonces saco el valor de la figura de ruido. O sea que por eso es una relación entre ellas. Si me dan la figura de ruido, puedo calcular la temperatura equivalente, o al revés. Si me dieron la temperatura equivalente, puedo calcular la figura de ruido. Vamos a ver entonces ya la parte de ejemplos. Vamos a decir que tengo un amplificador. Pues así simbolizamos un amplificador. Y tengo aquí lo que está entrando. Esta SIN es la input signal, o sea, señal de entrada, en términos de potencia.
nuevamente que trabajamos en potencia, pues están entrando 150 microwatts de potencia. Pero también, como dije, obviamente va a entrar un ruido. Vamos a decir que está entrando un ruido, input noise, aparte del ruido de entrada, también en power, 5 microwatts. Nuevamente me van a dar valores en watts, en potencia. Y me dan la información, como dije anteriormente, de ese amplificador. En este caso me están diciendo que la ganancia es de 50. Como vemos aquí, aparece solito el 50, pues eso es magnitud. Si fuera dB, pues no es magnitud, es decibeles, habría que cambiarlo a magnitud, pero ya aquí está en magnitud. Entonces, como dije, en este caso lo que me dan es la temperatura equivalente. Temperatura equivalente 580 grados Kelvin. Y me dan el ancho de banda de ese amplificador. Me dice que es 1.25 por 10 a la 15. Que es un ancho de banda bien grande. Hertz. Y entonces esto es parte de lo que me van a pedir calcular. Cuánto es la señal que sale y cuánto es el ruido que sale. También. En términos de potencia de ruido. Voy a brincar un poquito acá la teoría para explicarle esa parte. Si yo tengo un amplificador y me dan la potencia que entró y yo quiero calcular la potencia que sale, yo entonces voy a multiplicar la potencia que entra, ese input signal, en términos de señal, la potencia de la señal que entró, lo multiplico por su ganancia. Si la ganancia es, como en este ejemplo, es de 50, pues voy a multiplicar la potencia que entra, que serían 150 microwatts por 50 de ganancia. Y eso me va a dar la potencia que sale, en términos de señal, ese output signal, la señal que sale. Ahora, si ese ruido, como dije ahorita, el ruido que entra en ese dispositivo se va a amplificar, porque es un amplificador, me va a aumentar la señal, pero también me aumenta el ruido. Pero también ese amplificador genera un ruido relacionado a lo que explicamos de temperatura equivalente. Genera un ruido equivalente, que es el ruido que genera a una temperatura equivalente. Y ese ruido que él genera también va a ser amplificado por él mismo. O sea, él genera un ruido porque dentro del amplificador hay dispositivos, hay piezas eléctricas o electrónicas que están generando ruido, pero como él es un amplificador, ese ruido que él mismo genera lo va a amplificar. Y por eso dije que por eso es que se generan las figuras de ruido, que significa que la calidad de la señal se degrada. Entonces, esa combinación de esos dos ruidos, tanto el que entró como el que produjo el mismo, ambos amplificados, me da esta fórmula. GKB, que sería la ganancia del amplificador, por K, que nuevamente es la constante de Boltzmann, porque yo estoy presumiendo que el ruido que entra tiene una definición de K T sub 0B. En este caso, el ruido que entra se presume que entra a una temperatura T sub 0, que es la temperatura nuevamente de referencia que se utiliza. Y el ruido que genera el propio amplificador se presume por la fórmula KTB a una temperatura equivalente. Por eso le llamamos temperatura equivalente. ¿Ves? Siempre que tomamos un ruido de entrada se presume a una temperatura T0. Y el ruido que genera el mismo se presume a una temperatura equivalente. Cuando yo mezclo esas dos fórmulas, pues entonces sale esta parte de factor común, GKB, que es la K de ambos ruidos, la B de ambos ruidos, que es el mismo, la G de ambas partes, porque aquí aparecía G y G también. Eso sería la parte del factor común, y lo que queda dentro de paréntesis, que es pues la parte de temperatura de ruido de entrada, que era T0, más la parte de temperatura de ruido del propio amplificador, que es temperatura equivalente. Y esa es la fórmula que utilizamos para calcular GKB por T sub 0 más T equivalente, ese ruido que sale del dispositivo. Eso es lo que vamos a ver aquí. En la primera parte de ese problema, lo que me piden es calcular la razón de señal a ruido en la entrada. Pues yo voy a tomar el ruido, la señal que entró, 150 microwatts, que es micro a la menos 6, entre 5 micros también, por 10 a la menos 6, watts con watts se cancela,
Y cuando divido 150 micros entre 5 micros, pues entonces me queda un valor de 30 solo en magnitud. ¿Eso qué significa? Como dije, eso significa que la señal que está entrando es 30 veces más grande que el ruido que está entrando. ¿Ves? Así que la calidad de la señal en la entrada es de 30. ¿Ves? Nuevamente, eso significa que la señal de entrada es 30 veces más alta que el ruido que entra. Si lo quiero cambiar a decibeles, pues aplico la fórmula del logaritmo. Logaritmo de 30, que es 1.477, y se multiplica por 10. 10 por 1.477 me daría 14.77 decibeles. ¿Ves? Este numerito 30 convertido a decibeles se convierte a 14.77 decibeles. Si me voy a la salida, pues entonces ahora yo tengo que calcular la parte primero, la señal que sale y el ruido que sale, usando las fórmulas que explicamos aquí. Si quiero calcular la señal que sale, pues multiplico la señal que entró por la ganancia. 150 micros por 50 de ganancia, eso me da 0.0075 watts, o el que lo tiene en formato de ingeniería la calculadora, 7.5 miliwatts, o por día a la menos 3. Esa sería la señal que salió en términos de la potencia de señal. Si voy a calcular la potencia de ruido, el ruido que sale, pues entonces usamos esa fórmula que explicamos, GKB por T sub 0 más T equivalente, 50 de la ganancia del amplificador, la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, el ancho de banda del amplificador, que es 1.25 por 10 a la 15, eso fue dado, 1.25 por 10 a la 15 es el ancho de banda, y estamos aquí. Y en el paréntesis colocamos entonces las dos temperaturas. La de referencia T0, que eso siempre va a ser 290 en cualquier problema, más la equivalente. La equivalente también en este caso pues me la dio el problema, que era 580. Ya está en Kelvin. Pues más 580. En este caso usted sumaría estas dos temperaturas primero, porque están sumadas, y después se multiplica todo lo demás, 50 por la constante de Boltzmann, por el ancho de banda, por la suma de estas dos, y eso me daría 7.5038 por 10 a la menos 4 watts. Nuevamente, el que tiene la calculadora en formato normal se lo va a poner en científico, o el que la tiene en formato de ingeniería, pues entonces le daría 750.38, pero por 10 a la menos 6. Nuevamente pues son equivalentes los dos resultados. Y ese sería entonces el ruido en la salida. Como yo estoy calculando aquí la señal sola de salida y el ruido de salida aparte, cada uno obviamente son niveles de potencia. La potencia que salió de señal y la potencia que salió de ruido, pues ahí sí son watts. Ahora, cuando yo divido ellos dos, que es la otra parte, la parte D, pues entonces ahí sí tengo que calcular la razón de señal a ruido en la salida. Pues divido los dos resultados, los 7.5 por 10 a la menos 3 watts entre los 750.38 a la menos 6 o 7.5038 a la menos 4, como usted lo tenga, o como usted lo haya trabajado, y ese resultado aproximadamente me dio 10, le va a dar como 9.98, 99, pues se puede redondear a 10. ¿Ves? ¿Qué significa esto? Que la calidad de la señal ahora en la salida, estoy en el output, ahora es solamente de 10. Quiere decir que ahora la señal es solamente 10 veces mayor que el ruido. En la entrada, ¿cuántos eran? 30. Y ya bajó a 10. Hubo una disminución, hubo una degradación. Por este efecto de que ese ruido que entró también se amplificó, más él mismo generó un ruido, más él mismo lo amplificó. Siempre ese efecto va a hacer que esta razón de señal ruido en la entrada baje a la salida. Lamentablemente eso siempre va a ocurrir. Lo que yo quiero es que esa disminución sea lo menos posible. Si yo quiero calcular este valor en decibeles, pues ese 10 nuevamente lo aplico la fórmula 10 por el logaritmo de 10. En este caso es el único caso, por decirlo, coincidencia matemática, que 10 en magnitud es lo mismo que en decibeles 10, porque el logaritmo de 10 es 1 y 1 por 10 es 10. O sea que cuando estamos en magnitud a decibeles y el valor es 10, pues es una coincidencia matemática que en decibeles también se queda igual, es 10 decibeles.
Si yo quiero calcular ahora la figura de ruido, pues tomo los dos resultados de la razón de señalar ruido en la entrada, que me dio 30, y la razón de señalar ruido en la salida, que me dio 10. Y 30 entre 10 me da 3. Eso significa que hubo una degradación de 3 veces, o sea, la calidad de la señal que está saliendo, ¿ves? La razón de señalar ruido que sale, que es 10, es 3 veces más bajita que la que entró, que es 30. Aquí se puede calcular así, o también, como ya la figura, como la temperatura equivalente estaba dada, puedo usar esta fórmula que vimos aquí, de 1 más temperatura equivalente entre T0, y también la puedo calcular de esa manera. 1 más 580 entre 290. 580 entre 290 me va a dar 2 más 1, 3. De cualquiera de las dos maneras le tiene que dar el mismo resultado. Si hay redondeo, pues aproximadamente. Si hubo algún redondeo, pues me tiene que dar aproximadamente el mismo resultado. De esta forma me dio 3 y de esta forma también me dio 3. Por eso pongo o de una o de la otra. Y si a esa figura de ruido la quiero cambiar también a decibeles, lo hago en todo esto. En este ejemplo le pedí decibeles y decibeles para que practiquen esa fórmula. Sería entonces 10 por el logaritmo de 3. Logaritmo de 3.477 por 10, 4.77 decibeles. Y esa sería la figura de ruido. Y ahí terminamos entonces el ejemplo 2, que fue todo lo que se pidió. En el ejemplo 3 dice, un amplificador tiene una temperatura equivalente de 450. ¿Cuánto sería su figura de ruido en magnitud y también en decibeles? Esa es la fórmula que vimos aquí. Me dan una temperatura equivalente, 450. Aplico nuevamente esta fórmula. En este caso, pues 450 entre 290 y le sumo 1. 450 entre 290, siempre usted va primero a dividir y después suma el 1. Esta división me daría 1.55 más 1, 2.55. Recuerde que siempre, luego de dividir, tiene que sumar 1. A veces se lo olvida y no le suman 1 y me tienen el valor de figura de ruido erróneo. Así que se dividen las dos temperaturas y se le suma 1. 2.55, esa sería la figura de ruido. En ese caso es cuando pues me dan el dato de temperatura equivalente, como pasó acá, que yo también ya lo tenía. Si lo quiero cambiar a decibeles, lo mismo, 10 por el logaritmo de 2.55, el logaritmo de 2.55 es .4065 por 10, 4.065 decibeles, sería el valor de 2.55 convertido a decibeles. Y en esta primera parte con componentes activos, nos vamos a este último ejemplo. Este se queda para la otra clase. Un amplificador tiene una figura de ruido de 4 decibeles. ¿Cuánto sería su temperatura equivalente? Aquí entonces, ¿qué sucede? Al revés. Aquí me están dando la figura de ruido y quiero calcular al revés la temperatura equivalente. Pues tengo que usar esta fórmula, que fue la que vimos acá, de calcular temperatura equivalente usando la figura de ruido. Pero como dice la fórmula, esa figura de ruido tiene que estar en magnitud. ¿Ves? En magnitud. Pues yo no puedo poner aquí 4, porque el 4 es ¿qué? Decibeles. 4 dB. No es 4 solo. Si los dB no existieran aquí, no dijera dB, pues fuera una figura de ruido de 4. Pues aquí sería 4 menos 1 por 290. Y calculo temperatura equivalente. Pero son 4 decibeles. Pues tengo que usar la formulita del cambio de valor de decibeles a magnitud al revés. Convertir el dato que me dieron en decibeles a magnitud. En ese caso sería esta fórmula: 10 elevado a los decibeles que me dieron entre 10. Los decibeles que me dieron fue 4. 4 entre 10 es 0.4. Y 10 elevado a 0.4 me da a 2.51. Es importante que con su calculadora practique esa fórmula. La mayoría de las calculadoras ya tienen una tecla o una función que es 10 elevado a. Y entonces ahí pone ese resultado, que lo puede haber hecho aparte. O si la misma calculadora le abre un paréntesis, pues puede poner ahí directamente la división de los decibeles entre 10. O ya el resultado, que en este caso es 0.4, y me va a dar 2.51. Con esos 2.51, como ahora son en magnitud, ahora entonces sí sustituyo la fórmula y 2.51 menos 1, que sería 1.51 por 290, que es el T0. Recuerden, T0 siempre es 290.
que es un valor fijo, y entonces me daría 437.9 grados Kelvin, y esa sería entonces la temperatura equivalente. ¿eh? Así que aquí el concepto es calcular con la figura de ruido temperatura equivalente, pero como la figura de ruido fue dada en decibeles, primero tuve que cambiar la magnitud para luego sustituirla en la forma. Y con eso pues completamos esta parte. En unos ejercicios similares que acabamos de ver, pues es lo que vamos a trabajar en nuestro próximo laboratorio, que sería el laboratorio número 4.